Hola, muy buenos días. Agradecemos la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes mediante una audiencia pública. Saludamos a las y los convencionales que están hoy presentes y también a las personas que se dan el tiempo de ver las transmisiones por las plataformas disponibles. En esta ocasión, el motivo de nuestra presentación es a propósito de una Defensoría de la Naturaleza. Para hablar sobre la Defensoría de la Naturaleza nos parece necesario partir la exposición refiriéndonos a qué vamos a entender por naturaleza Pachamama Ñuquemapu. Y la entendemos como el conjunto o los sistemas interdependientes de seres vivos diversos y el medio ambiente y el medio en donde interactúan y cohabitan. Es decir, estamos apuntando a un reconocimiento sistémico y no tan solo de algunas zonas o elementos de la naturaleza. Con esto queremos precisar que no estamos apuntando a una concepción de naturaleza intocada, en una lógica conservacionista que queda en lo que conocemos como parques, reservas o monumentos nacionales, sino que estamos apuntando a una concepción más bien ecosistémica. Entonces, cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, estamos reconociendo como sujeto de derechos a este sistema interdependiente del que somos parte, pues somos naturaleza. Dicho de otro modo, no estamos abogando por el reconocimiento de una ficción, sino de una entidad que hasta hace poco no estaba dentro de la discusión política y que en el ámbito jurídico se traducía en al menos dos cosas. Por una parte, una forma de pensar el mundo de manera dicotómica, en donde hombre y naturaleza son dos ámbitos distintos y donde la naturaleza es una cosa u objeto de dominación. Y por otra parte, la naturaleza se valora tan solo en tanto es recurso o recurso natural, a propósito de las valoraciones de uso o de cambio, es decir, en tanto presenta algún tipo de utilidad de carácter económico. Dicho en otros términos, estamos apuntando a un cambio de paradigma en la forma de entender el derecho tal cual lo conocemos, que ha estado basado en una lógica antropocéntrica, ahora para entender que somos parte de un entramado más grande. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que somos parte de un entramado más grande? Pues cada vez se hace más notorio los efectos de la crisis climática que vivimos y de los cuales los territorios en sacrificios que abundan a lo largo del territorio bien lo saben. Entonces, reconocer la naturaleza como sujeto de derecho es un desafío importante, en tanto la construcción del sujeto jurídico actualmente está hecha bajo las lógicas del pensamiento moderno occidental, desarrollada de forma conjunta con la construcción del Estado-Nación y del modelo de desarrollo capitalista, en donde se es sujeto jurídico, en tanto se es propietario individual y se relaciona con otros sujetos mediante contratos. Elementos que claramente no están al alcance de la naturaleza. Pero estamos en un punto en donde la crisis climática y civilizatoria nos exige adaptarnos e incorporar nuevas herramientas, nuevas perspectivas en la construcción del derecho, en tanto fenómeno social que tiene que estar a nuestro servicio y no al contrario. En ese sentido, la incorporación de los derechos de la naturaleza ha surgido como una herramienta de carácter jurídico para dar respuesta tanto a las demandas de los pueblos originarios, que en sus cosmovisiones no hacen esta distinción entre hombre y naturaleza, y digo hombre particularmente, sino que son parte de un todo. Y también del movimiento socioambiental a nivel latinoamericano, particularmente de aquellas comunidades que viven y dependen de su entorno, por ejemplo, comunidades campesinas y agrícolas, destacando también el rol que cumplen las mujeres en sus comunidades y que hasta el día de hoy cumplen un rol de defensores de sus territorios, de sus culturas y de la naturaleza. Insisto, en una lógica que se entiende como un todo. Este proceso, además, se entiende como una lucha en el marco de los derechos humanos, pues tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 2317 sobre las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal, señala en su párrafo 62, y les leo, abre comillas, esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente, no solamente por su conexidad con la utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud y la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales, sino incluso en ordenamientos constitucionales. Cierro comillas. Tal ha sido el caso de Ecuador, que en su Constitución de 2008 es un primer reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, primero en el artículo 10, inciso segundo, que señala: la naturaleza será sujeta de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.
Y luego en los artículos 71 y siguientes sobre derechos de la naturaleza en el capítulo 7 del título 2 sobre los derechos. En esta línea se le reconocen distintos derechos a la naturaleza, a saber, respeto integral de su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, y el derecho a la restauración, que lo distingue, por cierto, del derecho a indemnización por daño. En este escenario, que insistimos, en el cambio de paradigma que implica recoger los derechos de la naturaleza en el texto constitucional, a propósito del principio biocéntrico, en donde se pone al centro la sostenibilidad de la vida, entendiendo no solo como vida humana, sino como ya señalamos en un sentido ecosistémico, en donde no solo operan valoraciones en torno a la utilidad económica que le proporciona a los seres humanos y comunidades, sino a propósito de incorporar otras valoraciones y en donde la naturaleza tiene un valor por sí misma. Consideramos que este desafío de entender la naturaleza en su valor intrínseco se alinea con el escenario plurinacional en que nos encontramos, en donde la autonomía de los pueblos que habitan este territorio permite dar paso a estas otras valoraciones y permite incorporar el pluralismo jurídico, entendido como una pluralidad de sistemas normativos que desde una perspectiva intercultural nos permite salir de la lógica hegemónica y de invisibilización que hasta hoy han sido objeto. Así también nos permite incorporar en este engranaje la justicia ecológica, que así como la justicia social, ambiental o de género, nos permite reflexionar y entender que la justicia en su conceptualización tradicional desatiende muchos elementos de una realidad compleja, en donde no basta dar a cada uno lo suyo, ni nos es útil una igualdad formal que se queda en el papel, que no tiene ni herramientas ni mandatos claros para el Estado, para que concretice estos principios, sin además considerar la realidad histórica ni la pertinencia cultural. Es así como la justicia ecológica nos permite poner a la naturaleza con sus valores propios dentro de una discusión ética. Dicho esto, y dada la incorporación de la naturaleza como sujeta de derechos, es necesario otorgarnos herramientas para su exigibilidad. Es acá donde proponemos la creación de una Defensoría de la Naturaleza, que por cierto va a tener un desarrollo legislativo más acabado, pero que nos parece relevante legitimar y darle estatus constitucional. En el escenario comparado existen distintas alternativas. Yendo al caso más cercano, en Ecuador tenemos la Defensoría del Pueblo, que en su regulación constitucional, en los artículos 214 y siguientes, entiende la Defensoría como un organismo que tiene por función la protección y tutela de los derechos de los habitantes de Ecuador y de aquellos que están afuera del país. En su artículo 399 señala que la protección del ambiente estará a cargo de la Defensoría del Ambiente y la Naturaleza. Lo anterior, finalmente, toma cuerpo la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo de 2019, que une estos dos elementos señalados anteriormente y va complementando la protección de los derechos humanos y de la naturaleza, es decir, asume un rol en donde abarca distintos sujetos jurídicos, las personas, las comunidades y la naturaleza. Lo anterior nos parece adecuado a la hora de entender la innegable interconexión que existen entre derechos humanos y derechos de la naturaleza, pero nos parece ambicioso dada la realidad del país, es decir, dada la alta conflictividad que existe en el país a propósito del Estado subsidiario y la privatización y mercantilización de los derechos sociales y los bienes comunes naturales, que un único órgano asuma la tutela de este abanico de derechos, a prima facie nos da la idea de que los derechos de la naturaleza van a quedar relegados a un rol secundario. Ahora, la otra alternativa sería una Defensoría de la Naturaleza que nos permita un grado de especialización y de visibilidad a la hora de representar a la naturaleza de forma judicial y extrajudicial, que asuma labor en torno al fomento y educación en esta materia, que permita a personas y comunidades que cumplen con un rol de defensa de la naturaleza tener una institución a la cual recurrir y que no dependa del tamaño de su bolsillo el poder o no ejercer acciones legales. En esta línea nos parece interesante el rol que ha cumplido la Defensoría de la Naturaleza, la Defensoría de la Niñez a nivel nacional, en tanto es un órgano autónomo. Karen, un minuto, por favor. Ok, y que tiene independencia de las instituciones políticas como señala en su ley. Lo que no nos parece una alternativa deseable es una defensoría sobre los derechos ambientales y de la naturaleza, porque no tendría este grado de especialización que señalamos por una parte, y por otro porque se perdería la conexión entre derechos sustantivos y derechos de la naturaleza. La Corte distingue, en la misma opinión consultiva ya señalada, aquellos derechos que son de acceso en materia ambiental, información, participación y acceso a la justicia, desarrollado en el principio 10 de la Declaración de Río, también en el Acuerdo de Escazú, y aquellos derechos sustantivos como el derecho a la vida, a la salud y a la integridad personal. Dicho en otros términos, esta opción intermedia, más que un grado de especialización, nos enmarca más en la clásica división de lo ambiental, en donde pareciera que las demandas sociales y de los pueblos no tuvieran esta íntima conexión con los otros ámbitos de la vida.
Finalmente, nos parece necesario desde ya hacer hincapié en el carácter plurinacional que debe tener la Defensoría, incluyendo dentro de su orgánica la dimensión, en este caso, de los pueblos originarios, ya sea a través de un consejo que no sea meramente consultivo y a través de recoger lo que ha sido la forma neozelandesa de guardianes de la naturaleza, en donde se destaca el rol ancestral que han cumplido los pueblos originarios. Vemos este momento como una oportunidad para hacernos cargo de la crisis climática en la que estamos y creemos que esto es un mínimo de justicia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Se abre la palabra. Echamos de menos constituyente Daza. Momento. Ahí estamos. Bien. Constituyente Daza. Hola, bueno, muchas gracias por la exposición. A ver, me gustaría entender el sentido de esta defensoría. Si básicamente esta defensoría sería un órgano que puede presentar acciones ante otros órganos del Estado para que esos otros órganos decidan. ¿Y cuál sería la efectividad de aquello? Porque si no hay un cambio respecto de los tomadores de decisión, finalmente el agregar una defensoría y establecer derechos de la naturaleza no van a cambiar nada. Van a ser sencillamente nuevas entidades que van a estar lamentándose por la forma como se toman decisiones en materia ambiental. ¿Ustedes no consideran relevante también establecer un órgano, que puede ser un órgano autónomo de carácter constitucional, que reemplace al Servicio de Evaluación Ambiental y a la Superintendencia de Medio Ambiente? ¿Es necesario avanzar en eso y no solamente en meras defensorías? Eso, gracias. Constituyente Daniel Bravo. Gracias. Una pregunta breve. Recién tuvimos dos exposiciones en torno a los animales no humanos, respecto de órganos especializados en su protección. ¿Cómo situarían ustedes o qué recomendarían en relación a los animales no humanos? Porque han hablado de personas, comunidades y naturaleza. ¿Cómo lo ven? Gracias. Constituyente Luis Jiménez. Yuspa Garpa, por la presentación. Dos preguntas. Uno, esta Defensoría de la Naturaleza, tal como les pusieron anteriormente el capítulo, por ejemplo, chileno del Ombudsman, también tener un fuerte rol persuasivo. Eso me gustaría que me respondieran, o litigante en su visión. ¿Cuál sería, para estos efectos, el mejor modelo que ustedes proponen? Y lo segundo, ¿qué otras experiencias comparadas fuera de Ecuador pudieran sugerir, dado cuenta que, hasta donde llegan mis conocimientos, en Ecuador los derechos de la naturaleza no han tenido un impacto real en la protección de estos? Entonces, ¿cómo nosotros en esta comisión orgánicamente podemos proponer instituciones que efectivamente tengan este rol de garantía y no quedarse solo en el nombre y en la etiqueta? Gracias. Finalmente, constituyente Vanessa Jope. Sí, muchas gracias. Gracias por la exposición. Necesitábamos también hablar un poquito sobre la Defensoría de la Naturaleza y sobre eso también contarles que se ha planteado acá la posibilidad de que exista una defensoría, digamos un paraguas amplio, que tenga una temática, por decirlo así, de tal forma que hayan defensorías de distintos temas. Entre ellos podría haber una especializada en derechos de la naturaleza. Bueno, si necesitas hacer... y distinguiendo ahí, por supuesto, la distinción de la que ustedes nos advierten sobre los derechos de acceso a la justicia ambiental y los derechos sustantivos. Pero mi pregunta es, acá también hemos escuchado sobre la inconveniencia quizás de que quien preside esto sea un órgano colegiado. Sin perjuicio de aquello y pensando que pudiese existir un gran paraguas de defensorías, personalmente pensaba que podría tener una coordinación que fuese colegiada, una coordinación de estas defensorías que debiese ser colegiada, sin perjuicio de que la dirección de cada defensoría pudiese ser unipersonal. ¿Cómo ven aquello? ¿Les parece una figura que sea factible? Gracias. Tienen la palabra. Cuando quede un minuto les voy a advertir. Adelante. Muchas gracias por las preguntas.
Respecto de la actual institucionalidad ambiental y el rol de la Defensoría de la Naturaleza, creemos que deberíamos apuntar a un robustecimiento en materia de la institucionalidad, donde creemos que en la medida que a nivel legislativo se definan funciones, atribuciones y competencias, no tendrían por qué ser situaciones excluyentes. El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental hasta el momento se dedica a la aprobación de proyectos en materia económica, pero no hace otro tipo de análisis, por ejemplo, no sé, de la sinergia de los proyectos o con otros elementos más. Las líneas de base vienen de parte de las empresas, los estudios vienen ya marcados por ese sesgo, entonces creo que están en distintos niveles. Nos parece importante, como decía el constituyente Daza, que esto no quede simplemente en una mera declaración de derechos, y en ese sentido me parece importante las atribuciones que, por ejemplo, tiene la Defensoría de la Niñez, que no solamente van en torno a la interposición de acciones, por ejemplo, judiciales, querellas en ese ámbito, sino que además puede requerir antecedentes, pedir informes de los órganos de la administración, visitar centros, por ejemplo, de privación de libertad, en este caso, que son otro nivel de competencia que yo creo que a la medida que esto se robustece, que no va a ser claramente en el texto constitucional, que sí tiene que tener este otro desarrollo, creo que son elementos complementarios. Y yo creo que finalmente nos permite, en la medida que existan mandatos claros para el Estado, para que además los derechos de la naturaleza y el principio biocéntrico no solamente desencadenen la creación de una defensoría, sino que sea tratado como un tema transversal que recorra el texto, todo el texto constitucional, que incorpore esta visión, por ejemplo, como se ha tratado de hacer en el caso de Ecuador. Saltándome ahora a la misma línea del texto de Ecuador, claramente los derechos de la naturaleza han sido algo finalmente que han quedado secundarios, de forma secundaria, a propósito además de lo que de alguna forma se ha dicho de que las constituciones del neoconstitucionalismo latinoamericano tienen como efecto de constituciones mezclas, en donde por un lado recogen ciertos elementos conservadores, ciertos elementos liberales, ahora estos elementos que vienen desde los pueblos originarios, y al final esto nos da interpretaciones a la hora de aplicar el texto que son contradictorias. Yo creo que ese es un elemento que hay que tener a la vista a la hora de tratar no solamente de que el texto constitucional tenga una coherencia semántica, sino que además incorpore ciertos principios que sean pilares. En ese sentido, por ejemplo, nosotros en otros momentos hemos expuesto atender a una transición post-extractivista que va en la línea del reconocimiento y la autodeterminación de los pueblos originarios, que va también en limitar, en este caso, el hiperpresidencialismo, que tiene siempre estas atribuciones y siempre tiene la posibilidad de hacer excepciones a lo que está normado en el texto constitucional, que ha sido un poco el caso de Ecuador y que de alguna forma también ha sido el caso de Bolivia, en donde, por ejemplo, se reconocen estos territorios, territorios de pueblos originarios, pero finalmente igual el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de ir y instalar un proyecto de hidrocarburos. Entonces, creo que lo que acá tenemos que apuntar no es solamente a la creación de órganos, sino que principios que recorran el texto constitucional, que si vamos a entender a la naturaleza como sujeto de derechos, sea algo que se vea en todo el texto y que finalmente pueda nutrir todo el ordenamiento jurídico a la hora de hacer esta revisión y este ajuste que requiere y que también va a ir de la mano con, en este caso, el Congreso. Karen, un minuto, por favor. Ok, respecto de los animales no humanos, en realidad, sin ser especialista en derecho animal, y creo que las compañeras de defensa de derecho animal tienen mucho más desarrollado el tema, creo que son temas que van complementarios, pero dado el desarrollo y las propuestas que se han dado en esta materia, creo que corresponde más con la lógica de la Defensoría del Pueblo, que por ejemplo en este órgano aparte que nosotros estamos proponiendo de la Defensoría de la Naturaleza. Insisto en la idea de que creo que hay que hacer un análisis que nos permita tener una panorámica que además pueda ser de forma progresiva implementada en el país, en donde los derechos de la naturaleza se hagan efectivos, no queden de forma secundaria en el texto y que se establezcan todas las atribuciones oportunas. Siempre también de la mano de lo que nos permite el pluralismo jurídico y la autodeterminación de los pueblos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Es el momento entonces de un receso sanitario.